Clara vivía en un pueblito donde las calles empedradas y las casas antiguas contaban historias de tiempos pasados. Era una joven de mirada profunda y manos curtidas por el trabajo duro. Su vida no había sido fácil. Desde pequeña, sintió la ausencia de su padre, quien abandonó a la familia cuando ella aún era una bebé. Su madre, siempre fuerte y decidida, ahora enfrentaba una enfermedad grave que la debilitaba y la hacía depender de otros. A pesar de las dificultades, Clara nunca dejó de cuidarla con todo el amor y dedicación. La vida de Clara era sencilla, pero llena de responsabilidades. Se levantaba temprano todos los días, atendía la casa, cuidaba a su madre enferma y trataba de encontrar tiempo para sí misma. Sin su padre, se convirtió en el pilar del hogar, en quien su madre confiaba y se apoyaba. La ausencia de su padre era algo que Clara sentía, pero rara vez hablaba de ello. Prefería concentrarse en el presente y en lo que podía hacer para mejorar la vida de ambas. A pesar de todos los desafíos, Clara no perdía la esperanza. Soñaba con retomar sus estudios algún día, quizás convertirse en maestra. Pero por ahora, su prioridad era la salud de su madre. Todos en el vecindario conocían a Clara y admiraban su fuerza y determinación. Era conocida por su habilidad para enfrentar los problemas sin quejarse, siempre con una sonrisa en el rostro y una palabra amable para quien la necesitara. A pesar de las dificultades, Clara encontraba momentos de alegría en su día a día. Le gustaba caminar por el pueblo, observar a la gente e imaginar historias sobre ellos. A veces, se sentaba en el parque, cerraba los ojos y dejaba que el sol calentara su rostro. Eran pequeños momentos, pero para ella, eran un respiro necesario. Clara sabía que la vida era dura, pero también creía que había belleza en las pequeñas cosas y en la fortaleza que encontraba dentro de sí para seguir adelante. Dejar los estudios fue una decisión increíblemente difícil para Clara. Desde pequeña, soñaba con ser maestra, imaginándose al frente de un salón de clases, compartiendo conocimientos e inspirando a jóvenes mentes. Sin embargo, la realidad de la vida le presentó desafíos inesperados. Su madre, antes tan vibrante e independiente, ahora estaba constantemente enferma, su salud deteriorándose día tras día. Esto no solo afectó emocionalmente a Clara, sino que también trajo dificultades financieras. Las cuentas comenzaron a acumularse de manera alarmante. El ingreso que antes era suficiente, ahora apenas cubría los gastos médicos y las necesidades básicas. Clara sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Sabía que necesitaba hacer algo, tomar una acción para cambiar esa situación. Con el corazón apesadumbrado, decidió poner sus sueños en pausa, al menos por el momento, y centrarse en la urgente necesidad de sostener su hogar. Así, Clara inició su búsqueda de trabajo. Recorría las calles de la ciudad, entrando en tiendas, cafeterías y oficinas, preguntando si necesitaban ayuda. Pero las oportunidades eran escasas y las puertas se cerraban una tras otra. Con cada rechazo, sentía una mezcla de desánimo y determinación. No podía rendirse, no cuando su madre dependía de ella. Finalmente, su destino la llevó hasta la gran mansión al final de la calle. Era una casa imponente, conocida por todos en la ciudad por su elegante arquitectura y sus cuidados jardines. Clara siempre pasaba por allí, imaginando cómo sería la vida detrás de esas paredes. Al enterarse de que buscaban una limpiadora, no perdió tiempo. Con cierto nerviosismo, pero armada de esperanza, se presentó a la entrevista. El dueño de la mansión, un hombre de negocios reconocido en la ciudad, la contrató. Clara sintió una mezcla de alivio y preocupación. Sabía que el trabajo sería duro, pero estaba determinada a dar lo mejor de sí. Al fin y al cabo, no era solo un trabajo, era la oportunidad de cuidar de su madre y mantener la casa donde creció. Con este pensamiento, Clara comenzó su nueva etapa, sin saber aún los desafíos y sorpresas que le reservaba esa mansión. La mansión al final de la calle, destino final de la búsqueda de Clara, pertenecía al señor Eduardo, un hombre bien conocido en la ciudad. Era un hombre de negocios exitoso, cuya fama por su rigor y eficiencia era ampliamente reconocida. Sin embargo, junto con su éxito, venía una cierta arrogancia que, a los ojos de muchos, empañaba su carácter. Respetado, sí, pero no necesariamente querido o admirado por los habitantes de la ciudad.
Esa distancia emocional entre él y los demás creaba una aura de misterio e imponencia en torno a él y, por extensión, a su mansión. Clara, por su parte, enfrentó su trabajo en la mansión con una determinación silenciosa e inquebrantable. No era de quejarse, independientemente de las circunstancias. La mansión, con sus innumerables salones, largos pasillos y mobiliario que parecía más propio de un museo que de una casa habitada, representaba un desafío único para Clara. Cada día allí era como un viaje en el tiempo, limpiando y cuidando piezas que narraban historias de otras épocas. Se movía por los cuartos con una mezcla de respeto y curiosidad, siempre atenta a no perturbar más de lo necesario el orden establecido por el señor Eduardo. Aunque el trabajo era agotador, Clara encontraba cierta satisfacción en ver todo limpio y ordenado. Sabía que, de alguna manera, estaba contribuyendo a preservar aquellos objetos y la historia que representaban. Sin embargo, no podía negar que la mansión tenía un aire frío e impersonal. Rara vez veía señales de que aquel lugar fuera un verdadero hogar. Era como si cada habitación estuviera atrapada en una burbuja temporal, inmune a las trivialidades y calidez de la vida cotidiana. La relación de Clara con el señor Eduardo era profesional y distante. Él rara vez hablaba directamente con ella, prefiriendo transmitir instrucciones a través de un intermediario. Clara, por su parte, se mantenía enfocada en su trabajo, consciente de su lugar en aquel gran engranaje. Observaba al señor Eduardo desde la distancia, intentando entender al hombre detrás de la fachada empresarial. En el fondo, sentía que había más en aquel hombre que su apariencia severa sugería, pero no era su papel cuestionar o indagar en ello. Esa mañana, Clara estaba, como siempre, dedicada a su trabajo en la mansión. Había comenzado a limpiar el gran salón, un espacio elegante e imponente donde el señor Eduardo solía recibir a sus invitados. Era un lugar repleto de obras de arte, antigüedades valiosas y muebles que parecían más obras de arte que simples mobiliarios. Clara trataba cada objeto con el mayor cuidado, consciente de su valor e importancia. Mientras limpiaba, un movimiento descuidado hizo que su mano golpeara accidentalmente una pequeña estatua en una estantería prominente. Antes de que pudiera evitarlo, la estatua se deslizó, cayó y se hizo añicos en el suelo con un sonido agudo y definitivo. El ruido resonó por el salón, capturando inmediatamente la atención de todos los presentes. Clara quedó paralizada por un instante, el corazón latiendo aceleradamente, mientras asimilaba lo que acababa de suceder. El señor Eduardo, que estaba acompañado por varios invitados, se giró abruptamente al oír el sonido. Su rostro, normalmente compuesto, estaba ahora contorsionado en una expresión de ira. Se acercó rápidamente, sus invitados lo seguían con miradas curiosas y preocupadas. Al ver los fragmentos de la estatua en el suelo, su ira se intensificó. Comenzó a reprender a Clara con palabras duras y humillantes, cada frase como un golpe para ella, que ya estaba conmocionada por el accidente. Clara, con lágrimas brotando en sus ojos, se agachó para comenzar a recoger los pedazos, intentando mantener la compostura. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Uno de los invitados, un hombre de mediana edad con un aspecto distinguido, se acercó tranquilamente. Observó los fragmentos de la estatua y, para sorpresa de todos en el salón, reveló ser el propio artista que la había creado. Su nombre era Roberto, y había venido a la ciudad especialmente para una exposición de sus obras. El ambiente en el salón cambió instantáneamente con esa revelación. Todas las miradas se centraron en Roberto, esperando su reacción. Clara dejó de recoger los pedazos, mirándolo con una mezcla de miedo y esperanza, preguntándose qué sucedería a continuación. Mientras Roberto hablaba sobre la estatuilla, sus ojos se fijaban frecuentemente en Clara. Parecía intrigado, no solo por la situación, sino por un collar que Clara llevaba en el cuello, el mismo collar que él había dado al gran amor de su juventud. Entonces, Roberto preguntó el nombre de la madre de Clara, y tras escucharlo, se sumergió en un torbellino de emociones. Con una voz ahogada por la emoción, reveló que Clara era su hija, la niña que nunca había conocido, pero siempre supo que existía, fruto de un amor del pasado con su madre. Explicó que, durante su breve romance con la madre de Clara, le había dado un collar especial, una pieza única que él mismo había diseñado y creado. Era un collar delicado, con un pequeño dije en forma de estrella, algo que nunca olvidó. Y ahí estaba Clara,
usando ese mismo collar. Lo reconoció de inmediato al entrar en el salón, un detalle que lo transportó de vuelta en el tiempo y confirmó su intuición. La revelación dejó a todos boquiabiertos. Clara, tocando instintivamente el collar que colgaba de su cuello, sintió un torbellino de emociones. Recordaba a su madre hablándole del collar, un regalo de un antiguo amor, pero nunca imaginó que ese detalle fuera la clave para desvelar una parte tan significativa de su historia. Eduardo, testigo de esta escena, fue abrumado por una ola de comprensión y arrepentimiento. Vio la humillación que había causado a Clara bajo una nueva luz, dándose cuenta de lo equivocado que había estado. Con un sentimiento de remordimiento, se acercó a ella, sus palabras de disculpa apenas lograban expresar la profundidad de su arrepentimiento. Luego, en un gesto de profundo respeto y contrición, algo que nadie esperaría del orgulloso empresario, se arrodilló ante ella. Clara, sumergida en un mar de emociones que iban de la sorpresa al éxtasis, miraba fijamente a Roberto. Este inesperado reencuentro con el padre que nunca imaginó tener abrió una nueva ventana en su vida, una ventana que revelaba un mundo de posibilidades y descubrimientos. La revelación de su origen, la conexión repentina con un pasado que solo conocía a través de historias fragmentadas, transformó profundamente su comprensión de sí misma. Su vida, hasta ese momento marcada por luchas y sacrificios, ahora se enriquecía con la promesa de reencuentros y nuevos comienzos. Después de aquel día transformador, la existencia de Clara tomó un rumbo completamente nuevo. El descubrimiento de su padre fue solo el comienzo. Con él, llegaron historias, recuerdos y una familia extensa que nunca supo que tenía. Parientes, culturas e historias que habían sido solo un susurro en su pasado ahora se convirtieron en una realidad vibrante en su vida. En cuanto a Eduardo, el incidente actuó como un espejo, reflejando aspectos de su carácter que había ignorado durante mucho tiempo. Profundamente afectado por la situación, comenzó a reevaluar la manera en que veía el mundo y a las personas a su alrededor. La mansión, que antes era un bastión de soledad y arrogancia, se transformó gradualmente. Bajo la influencia de esta nueva perspectiva, se convirtió en un lugar más acogedor, un espacio para encuentros, diálogos y celebraciones. Era como si las paredes de la mansión, que durante tanto tiempo solo habían eco de pasos solitarios y palabras duras, ahora vibraran con risas y conversaciones cálidas.